Quiero invitarle, vamos a ver un pasaje que está en el libro de Corintios, primera epístola a los Corintios, en el capítulo 1. Quiero invitarle a leer o a ver este pasaje de la Escritura, que está en primera de Corintios, capítulo 1, en el versículo 18. Dice la Escritura lo siguiente, dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Amén. Dice nuevamente, dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Y mire, vamos a ver también lo que nos dice este pasaje aquí adelante en el capítulo 2, el versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Esto es algo muy importante que nos deja ver el Evangelio, ahora contado a través del apóstol Pablo, que es precisamente el mensaje de la cruz. El mensaje de Jesús en la cruz es poder de Dios para los que se salvan, dice aquí la Escritura. Y Pablo, cuando llega allá a una región de Corinto, se llamaba esa región, esa provincia, Corinto, que estaba en la región de Grecia. Y esta región pues estaba inundada de mucho conocimiento. Toda esa región de Grecia, seguramente usted ha oído de grandes personalidades que hubieron en esa nación. La filosofía surgió de muchos hombres como Aristóteles, Platón, Sócrates, hombres que precisamente en su pensamiento, en su reflexión, en su estudio, pues dieron muchas opiniones respecto a al conocimiento de Dios, de la verdad, de querer conocer la verdad, etcétera. Y estos hombres precisamente inundaron ahí con mucho conocimiento de toda esa región, pero Pablo, cuando llega a ese lugar, pues no llega con palabras, con excelencia de palabras, dice. No llegué con sabiduría, como una sabiduría humana, sino que llegó hablando de una persona y su nombre es Jesucristo, y que Él fue crucificado por causa de nosotros. Amén. Esto es lo que nos revela el Evangelio, amados, y hoy queremos hablar precisamente de eso, el mensaje de la cruz. Hay un mensaje en la cruz. Creo que Jesús en toda su vida como persona en esta tierra, cada momento, cada instante fue una enseñanza, no solamente por lo que dijo, no solamente por lo que él habló en las sinagogas, acercándose a una persona enferma, ayudando a la mejor a una viuda, o quizás acercándose a darle consuelo a alguna persona abatida, o quizás debatiendo con los escribas, con los fariseos, haciéndoles ver la esencia de la palabra de Dios. O sea, no solamente en esos instantes Jesús tenía un mensaje. En todo momento tuvo un mensaje, y creo que sus mensajes estuvieron desde el momento en que él públicamente predicó la palabra de Dios hasta en el momento de la cruz. Había ahí un mensaje. Y hoy queremos abordar precisamente esa parte, amado, el mensaje que nosotros encontramos en la cruz. Particularmente quiero hablar de 7 frases que dio Jesús estando en la cruz. Hubo 7 frases que pronunció Jesús estando en la cruz,
Y vamos a hablar de esas frases, pero también quiero invitarle a que podamos entender un contexto, hablando ahorita un poquito de lo que estamos viviendo, hablando precisamente en el contexto social en que nosotros nos encontramos. Vemos una serie de actividades, a lo mejor tradicionales. Todas estas actividades tradicionales en la fe cristiana, en la vida cristiana, o diversas iglesias que están precisamente llevando a cabo esta tradición, la tradición de la Semana Santa, que comienza pues desde este día, precisamente un domingo que popularmente se le conoce como el Domingo de Ramos. Y esto evoca los instantes de Jesús, como la última semana que estuvo Jesús con vida en esta tierra, o sea, más bien antes de llegar a la crucifixión, porque después resucitó el Señor Jesucristo. Y bueno, esto se da precisamente en el transcurso de estos días, donde se considera que en la Pascua es donde Jesús fue precisamente crucificado, que es el próximo viernes, según la tradición o según lo que de alguna forma se considera. Bueno, yo quiero que entendamos un poquito, porque hay un mensaje en todo lo que Jesús llevó a cabo en la cruz, y el mensaje es muy importante para todos nosotros, pero tristemente, con todo lo que a lo mejor la gente lleva a cabo, a veces se olvida. Por ejemplo, si pensamos o mencionamos la palabra Semana Santa, cuando la persona escucha Semana Santa, algunos lo que le viene pues es la playa. O sea, la imagen que evoca esa frase es descanso, ir al pueblo, ir a la playa, ir a hacer esto, ir a hacer aquello. Y eso es lo que de alguna manera para algunas personas consideran la Semana Santa. El día de fiesta, las actividades, ir a distintos lugares, pasear, hacer muchas actividades, a lo mejor hasta familiares. Los jóvenes pensarán estar ahí disfrutando a lo mejor en la playa, en una fiesta ahí donde están precisamente a la orilla del mar, en la música, escuchando música, o asistiendo a algún concierto, algún evento ahí musical, a un festival musical donde todos los jóvenes están reunidos pensando precisamente en ese evento, en ese momento. Entonces la Semana Santa para muchas personas pudiera representar diferentes cosas. Para otros quizás un poco más allegados a la cuestión de la religión o de la fe, entonces es considerar precisamente que tenemos que reflexionar sobre lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Y bueno, conjugado de eso, pues están distintas actividades, acompañadas de rituales, distintas ceremonias. Guardar, por ejemplo, la Cuaresma, que son 40 días previos a la Pascua, donde la gente a lo mejor dice: este periodo de Cuaresma debe ser de ayuno, de reflexión, debe ser un momento donde la gente estamos preparándonos para el momento en que Jesús dio su vida por nosotros. Y bueno, aunque la gente se limita de diferentes cosas, alimentos, pues bueno, lo que luego no limita o no se priva es precisamente de continuar haciendo malas obras, llevando a cabo malas prácticas. A lo mejor no come carne, pero sí se come al vecino, sí se come al compañero del trabajo, del negocio, ahí haciendo varias cosas. Entonces, amado, yo de alguna forma lo que quiero es que veamos precisamente que en la cruz hay un mensaje, y ese mensaje es para todos nosotros y debemos de estar atentos. Quiero hablarte de algunos sucesos, solamente por mencionarlos, que precedieron al momento de la crucifixión de Jesús. Y quizás cada uno de ellos nos hará meternos en esta historia. Bueno, esto ocurre desde el domingo, como podríamos decirlo. Si fuera esta la fecha de la Pascua, el día viernes, entonces el domingo, como el día de hoy, es cuando Jesús entra precisamente a Jerusalén, lo que se conoce ahí en los evangelios como precisamente la entrada triunfal. Esta entrada que se da en los evangelios, los 4 evangelios hablan de esta entrada. En Mateo 21, en Marcos 11, en Lucas 19 y en Juan 12 nos hablan de ese momento cuando Jesús está entrando a Jerusalén y ahí es recibido. Él va sobre un burro, va cabalgando sobre un burro, sobre un pollino, y entonces la gente lo empieza a recibir con palmas,
Por eso, de alguna forma, en la tradición católica usan ahora el Domingo de Ramos, o sea, hablando de esas representación. Y bueno, eso ocurrió precisamente en aquel día cuando Jesús estaba entrando a Jerusalén. La gente lo ovacionaba. Usted lo puede leer con más detenimiento ahí en Mateo 21 o en Marcos 11 del verso 1 al 11. Ahí puede ver cómo acontece eso. Y la gente está ovacionando ahí a Jesús, clamando sobre Jesús. Y hay una frase muy importante que se refiere en esa parte, en ese momento triunfal. Y la palabra es Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Esa es la frase que acompañaba toda esa ovación. La multitud agitando las palmas, algunos tendiendo los mantos al paso de Jesús delante de Cristo para que Él pasara sobre ese lugar. Y entonces esta frase estaba acompañando esa ovación. Los fariseos sintieron celos y reprendieron a la gente. Le dijeron a Jesús: dile a esta gente que se calle. Y Jesús les dice: si ellos se callan, entonces las piedras van a clamar, van a hablar. Amado, la realidad es que ese instante es muy especial. Es un momento preparativo. Venía Jesús representando cómo Él entraba a esa ciudad, la ciudad de Dios, esa ciudad que Él ha amado, que ha visto, que ha cuidado, por la cual ha establecido. Pero esa ciudad, amado, un día va a ser destruida. Esa ciudad va a terminar. Y entonces hay una nueva Jerusalén, dice la Escritura, a la cual precisamente Cristo Jesús estará ahí reinando por toda la eternidad. Ahí estará el Señor, en esa nueva Jerusalén. Bueno, ese evento es el que se da la entrada triunfal. Después de ese evento, eso ocurre un domingo, las siguientes semanas o días de esta semana empiezan distintos momentos difíciles para Jesús. En el día jueves, previo a lo que se conoce a la Pascua, o un día, el momento previo a la Pascua, los discípulos iban a prepararse para celebrar esa Pascua, y entonces ellos llevan a cabo una reunión en un lugar muy íntimo, en un lugar muy particular que se le conocía el aposento alto, que era la parte o una habitación de una casa en la parte alta, y era un lugar muy reservado. Entonces Jesús se reúne ahí con sus discípulos para pasar la Pascua, y ahí es donde acontece un evento que en la fe cristiana queda asentado como una de las ceremonias representativas de este evento de la muerte de Cristo, que es precisamente la última cena. O la cena del Señor también se le conoce como una ceremonia que guarda la fe cristiana, la última cena. En ese lugar donde Jesús estaba con sus discípulos y partió el pan, les dio la copa y le dijo: esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Y también les da el pan diciéndole: este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Amado, así es que esto que nos habla la Escritura en los Evangelios son momentos que estaban precediendo al momento en que Jesús fuese crucificado. Estaba reunido con los 12, entre ellos estaba Judas, que estaba en ese momento ahí, y él estaba ya maquinando en su corazón cómo entregar a Jesús, cómo cambiarlo, venderlo por unas piezas de plata, ofrecer a Jesús. Entonces ahí, amado, se lleva a cabo lo que es la última cena en una noche de jueves. Después de ese evento, la cena que tiene Jesús con sus discípulos, dice que sale Jesús y se dirige a un huerto que regularmente él visitaba, conocido como el huerto de Getsemaní, que se encontraba frente a la ciudad de Jerusalén. Y ese monte era un monte donde había muchos huertos de olivares, de olivos. Y en ese lugar es donde Jesús precisamente se dirigió con los 11 discípulos y estuvo ahí, y ahí estuvo orando, haciendo un momento de oración muy importante el maestro. Un momento de oración muy importante, eso lo puede ver usted en Mateo 26. Vamos a ver esta parte, Mateo 26, verso 36. Jesús está ahí con sus discípulos. Mateo capítulo 26, el versículo 36, por favor.
Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y entonces nos dice la Escritura que Jesús se fue más adelante, estuvo orando, y vino después de un tiempo, encontró a sus discípulos durmiendo y les decía: no pueden orar conmigo una hora. Y regresa a orar Jesús, y estuvo orando otro tiempo más, y regresa y otra vez los halla durmiendo, vuelve a ir a orar y está orando. Y sabes que era el momento de la oración, era un momento de angustia, porque es una oración muy importante que queda registrada en la Escritura, una oración que Jesús hacía desde lo profundo de su corazón, rogándole al Padre que si había otra manera de que el hombre fuera redimido, se pudiera hacer de otra manera, pero que no fuera a través de su muerte, a través de que Él padeciera en la cruz, de que Él fuera llevado a la cruz a morir en ese lugar. Y Jesús oraba eso, pero siempre su oración terminaba diciendo: pero no sea como yo quiero, sino como tu voluntad, Señor. Y amado, esa oración, la verdad es que fue una oración que tuvo una respuesta. Y no fue la respuesta de la petición de Cristo. Fue la oración que tuvo una respuesta dada por el mismo Padre. Estaba firmada la manera en cómo el hombre podía ser redimido y tenía que ser redimido. No había otra manera, no había otra forma, no había otro plan, no había un plan B para rescatar a la humanidad. No había un segundo plan por si este fallaba. No había un segundo plan, era este o solamente era este. No había otro plan, y el plan era que Jesús tenía que ir a la cruz. Jesús tenía que padecer por causa de nosotros. Jesús tenía que ir a ese lugar a pesar de su ruego intercesor. Muchas ocasiones cuando Jesús, por ejemplo en Juan capítulo 11, le oraba Jesús al Padre y le decía: Padre, te doy gracias porque siempre me oyes. Te doy gracias porque siempre me oyes. Él le agradecía a su Padre porque sus oraciones eran contestadas. Había una respuesta en sus plegarias, en sus oraciones. Pero en esta oración en particular, cuando él decía: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mira, la verdad es que Jesús sabía que su oración no iba a ser respondida como él quizás consideraba. Amado, por eso agregó este elemento: no sea como yo quiero, sino como tú lo has establecido. No había otra forma, y la forma para que el hombre fuera redimido era solamente a través de que Jesús fuese a la cruz. Así es que Jesús fue a ese lugar y oró, y estuvo ahí orando mucho tiempo. Después de un tiempo, amado, de orar, Jesús fue fortalecido por el Padre. El Padre envió ángeles que vinieron a él, lo fortalecieron, y entonces ahí estaba Jesús fortalecido para ahora enfrentar lo que venía. ¿Sabes qué sucedió después? El arresto de Jesús. El arresto de Jesús. Veámoslo aquí en el Evangelio de Juan capítulo 18. Juan 18 nos habla en ese momento cuando Jesús fue precisamente arrestado. Todos los evangelios nos dan panoramas de estas cosas que vemos, solamente estoy citando alguno de ellos. Juan 18, verso 12, dice la Escritura lo siguiente: entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Esto representa, amado, el momento, esto está hablándonos del momento en que Jesús fue arrestado por orden de los líderes religiosos, por orden de la religión vana,
que ya había caducado, que ya no había cumplido su propósito por el cual Dios les había instruido, que el hombre había hecho en su corazón otras ideas y otros pensamientos en relación a los mandamientos y a los estatutos que Dios les había establecido. Ellos más bien buscaron otras cosas que buscar realmente complacer a Dios. Eso sucedió con aquella religión, amado, y entonces Jesús venía a mostrar ahora el camino correcto, el camino adecuado, lo que Jesús había estado anunciando desde antes que se cumpliría precisamente en su persona. Ahora Jesús estaba haciendo cumplidas esas palabras. Fue arrestado como un villano, como un malhechor, como un delincuente, como el peor de los hombres que habían hecho algún mal sobre la tierra. Fue aprehendido por soldados, alguaciles, una turba que se acercó a él para llevarlo preso, y entonces se lo llevan precisamente a la casa de estos hombres sacerdotes, y entonces ahí es donde vemos este evento, amado. Es llevado arrestado y es llevado a la casa de Caifás. Ahí fue precisamente interrogado Jesús, además de maltratado. Se le presentaron testigos falsos para acusarlo, y Jesús fue acusado injustamente. Entonces, este es más o menos un panorama de lo que acontecía en aquel entonces. Veamos lo que dice Lucas 22, el verso 54, por favor. Lucas 22, el verso 54. Dice la Escritura lo siguiente: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Lo llevaron ahí a casa precisamente de este hombre llamado Caifás. Después de toda esa noche, fue una noche y una madrugada muy difícil para Jesús. Muy de mañana llevaron a Jesús delante de un hombre que era el gobernador. Era precisamente este hombre que era regidor, que era el procónsul, que era un hombre ahí de autoridad en la región de Galilea y más bien de Palestina, en esta región, y llamado Pilatos, Poncio Pilatos. Este hombre fue precisamente el que recibe a Jesús con las acusaciones que traían los líderes religiosos en contra de él, y él era una persona que tenía una autoridad, como autoridad en ese lugar impuesta o puesta por el gobierno romano, el imperio romano. Él tenía una autoridad de darle vida o de librar a un condenado, o darle la muerte, la pena de muerte a un condenado, o mandarle algún castigo que él considerara fuera el correcto. Sin embargo, cuando Jesús fue llevado ante este hombre, la verdad es que este hombre, juntamente queriendo agradar a los judíos, queriendo agradarlos, él sentencia a Jesús a la muerte. Es sentenciado Jesús a la muerte, y a la muerte por crucifixión. Si quizás usted recordará, en ese día la multitud pedía a Jesús, pedía más bien que Jesús fuese crucificado y que les fuere soltado a Barrabás. Ese es un evento que a lo mejor tenemos presentes varias personas, pero aquel día la muchedumbre precisamente le estaba dando la espalda, la multitud le daba la espalda a Jesús, y entonces abrazaban al delincuente. En esa ocasión, pues realmente lo que representa es cómo la gente le dio la espalda a Dios y abrazó precisamente el delito, la maldad, el pecado. La gente prefería a un hombre delincuente que realmente al justo, al piadoso, al que los había sanado, al que había hablado del reino de Dios. Aquella ocasión, la multitud pedía que Jesús fuese crucificado. Esto acontecía, amado. Jesús fue sentenciado a muerte por crucifixión. Veamos lo que nos dice el Evangelio de Lucas, aquí mismo en el capítulo 23, el verso 23. Mas ellos, hablando de la multitud, instaba a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado.
pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien ellos habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Aquel día Jesús, imagínate lo que nos dice este evangelio, es que la multitud, en realidad su deseo era que Jesús fuese a la muerte, que Jesús muriera. Eso es lo que la multitud quería. Amado. Y eso es el reflejo de este mundo, de nuestros tiempos. ¿Sabes por qué? Porque en este tiempo el siglo pasado hubo un filósofo llamado Federico Nietzsche, un alemán filósofo. Él decía, él tenía una frase dentro de varias cosas que él pensaba, decía: Dios ha muerto. Y sabes, esa frase lo que decía no era una evocación al momento de la crucifixión de Jesús, sino que hablaba más bien de la idea de que Dios era algo del pasado, era algo de las sociedades antiguas, pero ya no era para este tiempo. Y desde aquel entonces hasta nuestros días parece, amado, que realmente ese pensamiento resurge y resurge con nuevas generaciones, donde los hombres quisieran precisamente que la religión, que las cosas de Dios ya no más se tocaran y se abordaran, se quitaran de los libros, se desaparecieran los lugares de culto, los lugares donde la gente habla de Dios, o inclusive que algún conocido, familiar que es piadoso, que busca a Dios, deje de hablar de esos temas. Deje de compartir y de hablar del evangelio y de las cosas de Dios. Eso es lo que vemos. Vemos a jóvenes que buscan realmente vivir una vida lejos de Dios, sin el tema de Dios en sus vidas. Vemos matrimonios queriendo formarse, fundamentarse, pero sin el consejo de Dios. Y por eso estamos viendo la crisis, la tremenda desgracia que viven muchas familias, matrimonios, niños, jóvenes, ancianos que están viviendo porque el hombre le ha dado la espalda a Dios. Y esto es lo que sucedió aquel día, amado. En realidad esa turba, esa multitud de personas que le estaba dando la espalda a Jesús y abrazaban al delincuente Barrabás, es lo que vemos ahora de una manera diferente, en el sentido en que la gente quizás no está gritando estas cosas, pero sus acciones, sus hechos, sus decisiones sí son muchas veces en un sentido totalmente opuesto a buscar a Dios, a considerar el consejo de Dios, a pedirle a Dios dirección en sus vidas. Amado, entonces, si esto fuera realmente un tiempo de reflexión, eso es lo primero que tendríamos que hacer en estas días, semanas, y no solamente en este tiempo, no solamente en esta semana, sino todo el resto de nuestras vidas, considerar la posición que nosotros le hemos dado a Dios en nuestras vidas. ¿Qué posición le ha dado el hombre a Dios en su vida? ¿Qué papel tiene Dios en tu vida? ¿Qué función tiene Dios en tu vida? ¿Tiene realmente un papel importante para ti, o Dios no es importante para ti? Dios solamente es como el salvavidas. Por ejemplo, en un barco la gente tiene a lo mejor ahí distintos elementos para salvarse por si llegara a haber algún incidente en la mar, y entonces pues tiene un salvavidas, tiene un bote, o como en la actualidad los vehículos, a lo mejor ahora ya hay vehículos que no solamente tienen una bolsa de aire ahí frente al volante, ahora pueden tener hasta 6 bolsas de aire, no sé cuántas más bolsas de aire, tratando de salvarle la vida a las personas que van dentro de ese vehículo. Y para algunos en realidad pareciera que Dios solamente es eso. Dios solamente es para cuando hay algún incidente, un problema en mi vida. Tristemente eso es lo que estamos observando y viendo. La gente, mira, está volcándose a muchas cosas de este mundo, a cosas vanas. Está buscando sus propios intereses, proyectos, buscando salir adelante, pero no ha buscado realmente asirse de Dios para poder tomar decisiones en su vida que seguramente sí son muy importantes. ¿Con quién te vas a casar?
¿Cómo vas a educar a tus hijos? Si en tu vida hay alguna dificultad, ¿cómo poder enfrentar esa vida en tu matrimonio, en el trabajo, en la crianza de tus hijos, en la relación con tu prójimo, con tu semejante, el cuidado hacia tus padres, etcétera? La verdad es que el hombre en este tiempo lo que sigue gritando es su voluntad, que Cristo sea crucificado, que Cristo sea crucificado. Eso es lo que gritaba la multitud aquel día. Esa era su voluntad, que Jesús muriera. Ya no queremos que nos siga hablando del reino de Dios. Ya no queremos que nos siga hablando de que necesitamos cambiar nuestra vida. Ya no queremos oír más de estas cosas. Queremos más bien que este hombre sea crucificado. Y eso fue lo que decidieron aquellas personas. Esa fue su voluntad. Así es que Jesús fue sentenciado a la muerte. Pero mira, ni estando en la cruz, nuestro Señor guardó silencio. Ni estando en la cruz, omitió el bendecir a las personas con su palabra de vida, con sus palabras precisamente de bendición que necesitaba el hombre escuchar. Jesús, estando en la cruz, dice aquí el verso 26, en Lucas 23, verso 26. Lucas capítulo 23, verso 26, y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y fue llevado precisamente Jesús, amado, hasta aquel lugar que es conocido como el Gólgota. El verso 33 de este mismo capítulo, Lucas 23, verso 33, y cuando llegaron a un lugar llamado la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús fue puesto en la cruz aquel día, era un viernes, muy de mañana. Jesús fue llevado a la cruz. Desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, Jesús estuvo en esa cruz. Y en ese periodo, desde las 9 de la mañana hasta las 6, Jesús pronunció 7 frases, que quiero hablarte de estas frases. La primera frase que mencionó Jesús estando en la cruz, la vemos aquí en Lucas capítulo 23, verso 34. La frase dice lo siguiente: Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El mensaje que encontramos en la cruz, no como el último mensaje, sino como un mensaje que hace eco en todo el evangelio, y además no solamente en los evangelios, en las epístolas y aún desde el Antiguo Testamento, es un mensaje de perdón. Es decir, en otras palabras, es un mensaje de reconciliación. Es un mensaje en donde Jesús venía precisamente con ese propósito. Y como dice aquí, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Él está abogando delante del Padre, no solamente por los que estaban en ese día ahí crucificando a Jesús, siendo testigos y aún ufanándose de lo que habían logrado, la muerte de Jesús, o el sentenciar a Jesús a ese grado de muerte, a ese tipo de muerte. Entonces Jesús abogaba por ellos, abogaba por por nosotros mismos. Aquel día Jesús estaba haciendo esta petición, este ruego a su Padre: perdónalos, no saben lo que hacen. Así es que el mensaje que encontramos en la cruz, amado, es un mensaje que nos invita a perdonar, que nos lleva a perdonar. Primeramente, perdonar a tu prójimo. Si tú has sido objeto de algún agravio, cuán importante es que tú perdones. Pero además de eso, además de ese perdón, hay otro perdón todavía más hermoso y más grande: el perdón que Dios te da a ti por medio de Jesucristo, el perdón de tus pecados. Ese es el mensaje que encontramos en la cruz, un mensaje en donde Jesús le decía: perdónalos. Es una invitación, amado, y es un ruego implícito ahí de Cristo al Padre: perdona a esta multitud, perdona a esta generación. Y seguramente esta oración, como lo vemos en las Escrituras, porque dice que Jesús en los cielos ahora está intercediendo, seguramente es una oración que sigue haciendo el Señor Jesucristo, intercediendo por esta humanidad. ¿Cuántas cosas ve Jesús por las cuales le ruega al Padre: perdónalos, Señor?
Dales tiempo para que se arrepientan. Tu misericordia se aplace todavía, Señor. No venga el tiempo del castigo, el fin de las cosas. Que haya tiempo para que la gente se arrepienta, se vuelva a ti. Es una oración que seguramente en los cielos todavía está siendo hecha, amado. Y es una oración que hizo Jesús estando en la cruz. Pero además de que es una oración que nos dice que Dios busca reconciliarse con nosotros, también nos invita a nosotros, amado, a reconciliarnos con nuestro prójimo. Tú necesitas reconciliarte con tu hermano, con tu padre, con tu primo, con el vecino, con alguna persona necesitas reconciliarte. No tardes en hacer eso. Y mira, estas 7 frases son cosas que pudiéramos hasta estar reflexionando y profundizando cada una de ellas. Podríamos reflexionar cada una de ellas, no solamente estos 7 días que vienen a partir de hoy, sino el resto de nuestras vidas. Está reflexionando el mensaje de la cruz. Bueno, nos invita a perdonar. Nos invita a acercarnos a buscar el perdón de Dios. ¿Recuerdas aquella oración que hizo Jesús, el Padre Nuestro? Esa oración nos invita a pedirle perdón a Dios, a decirle: perdónanos, Señor, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y es una oración que está implícito en ese mensaje de la cruz, donde Dios busca a través de ese mensaje, a través de Jesús, nos dice que busquemos el perdón de Dios y que busquemos perdonar a nuestro prójimo. Segunda frase, está en Lucas 23, verso 43. La segunda frase que vemos en el mensaje, que estas frases que hizo Jesús estando en la cruz, recuerda, Jesús ya está en la cruz cuando Él mencionó estas cosas. Entonces Jesús dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta es la segunda frase que emplea Jesús. Y lo que observamos en esta frase, amado, es una promesa de vida. ¿A quién se las estaba diciendo? ¿A quién le estaba diciendo esta frase Jesús? Se la estaba mencionando a un hombre que era un delincuente. Él mismo sabía que era un malhechor. Él merecía ese castigo. Él no se justificaba, sino que realmente él se veía como un delincuente y que él estaba justamente en ese lugar, en la cruz. Estaba justamente siendo castigado por sus pecados, por sus delitos. Estaba ahí en la cruz por lo que él había hecho. Es lo que pocas personas hacemos. Pocas personas hacemos eso, amado. A veces culpamos a otro, a veces le echamos la culpa a otro, a veces justificamos nuestras acciones, a veces a lo mejor hasta tratamos precisamente de compararnos y decir: no, pero es que yo no soy tan malo, porque él sí es más malo que yo. Y entonces, amado, no reconocemos lo que hemos hecho mal. Ese hombre que reconoció sus faltas, sus pecados, sus iniquidades, le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces vino esta respuesta de Jesús. Es una de las frases que Jesús dio estando en la cruz. Y en esa frase hay una promesa de vida, pero de vida eterna. Amado, Jesús nos invita a la vida eterna. Jesús quiere que tú estés en la vida eterna. Ni aquel hombre estando al borde de la muerte. Mira cómo es el maestro, amado, estando precisamente un alma necesitada ahí a su lado. Recuerda que reconoció esa alma, reconoció su necesidad y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le estaba diciendo? Tú eres el Cristo, tú eres el enviado, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Entonces ese malhechor reconoció a Jesús y este hombre precisamente reconoce que lo necesita. Jesús no cerró sus oídos, ni siquiera el dolor en su cuerpo, el dolor de los clavos, el dolor de los latigazos, el dolor a lo mejor de todo lo que había experimentado en ese juicio injusto. Nada de eso le privó de tener compasión y de darle una promesa y una esperanza de vida y rescatar esa alma para la gloria de Dios. Le dijo a ese hombre: estarás conmigo hoy en el paraíso. Amado, eso es lo que Dios quiere hacer contigo, conmigo,
con cada uno de los que podemos oír su palabra, los que nos detenemos precisamente a buscar el reino de Dios, porque recuerda, hay solamente dos caminos y hay solamente dos personas: las personas que van por el camino ancho y espacioso, y aquellas personas que están buscando el camino estrecho y la puerta angosta para entrar a la vida eterna. Y esas personas precisamente son a las que Jesús les está precisamente acercando su favor y su gracia, y extendiendo la gracia para que ellos puedan alcanzar la promesa de vida eterna. Entonces, en el mensaje de la cruz también encontramos la esperanza de vida eterna. Así es que, amado, Jesús nos invita a alcanzar esa vida eterna. Otra frase, la tercera de ellas, está en Juan capítulo 19, verso 26. El Evangelio de Juan capítulo 19, el versículo 26. Nos dice aquí lo siguiente: Jesús está en ese momento en la cruz, y al pie de la cruz estaban Juan, el apóstol Juan, estaba María, su madre, y otras personas, mujeres que habían seguido a Jesús. Y entonces, dice aquí el verso 26, Jesús le dice a su madre, María. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Bueno, esta es una frase que pareciera como que no tiene mucha trascendencia, pero en realidad lo que resalta es el cuidado que Jesús tenía de cada persona. Tenía cuidado de su madre y se la encarga al discípulo Juan: te encargo a mi madre, ahora vela como tu madre, ella va a ser tu madre. Y a la mujer, a María, le dice: este hombre va a ser ahora como tu hijo. Amado, eso habla, son cuestiones tan pequeñas, podríamos decirlo, son detalles, son cositas tan pequeñas en las escrituras, pero esas cositas que parecen tan simples, tan sencillas, o que no se entiende el significado, lo que hablan es de la atención y del cuidado que Dios tiene sobre cada uno de nosotros. Bueno, estando Jesús en la cruz, tenía cuidado de su prójimo, de su semejante. Y en este caso cuidando a su madre. ¿Sabes eso qué refiere, amado? Esto es una promesa de cómo Dios tiene cuidado de tu vida. A veces pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. A veces sentimos que el problema es más grande que nosotros. A veces sentimos que la situación que estamos viviendo quizás no la voy a poder librar. Nos olvidamos del que tiene cuidado de todas las cosas, de las aves del cielo. No tienen graneros y Dios las sustenta. De los lirios del campo, que no trabajan ni hilan, pero el Señor los sustenta, los cuida, y ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos, dice el Señor. Amado, eso habla del cuidado tan detallado, tan preciso que tiene el Señor por cada uno de nosotros. Ahora, estamos hablando a lo mejor de situaciones materiales, pero ese corazón herido, ese corazón que está partido, ese corazón que está defraudado, ese corazón que se ha sentido quebrado y roto, amado, si tiene cuidado de las cosas materiales, ¿cómo no querrá ayudarte en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu? Esa alma abatida, esa alma afligida, esa alma que se siente quebrada, que ya no puede avanzar, que ya no quisiera seguir, y que a veces hasta ha intentado quitarse la vida, que ha querido cortar con su vida. Amado, Dios ha tenido cuidado de ti, y si hasta este día tienes vida, ha sido por la ayuda de Dios y por la gracia de Dios, porque Él ha cuidado de tu vida, Él ha puesto cuidado de ti. A lo mejor hasta se ha acercado a personas, ha puesto esas personas cerca de ti que te han detenido, que te han ayudado, que te han guardado para que no cometas una locura. Dios ha tenido cuidado de ti. Así es que estas pequeñas cosas parecieran pequeñas cosas, pero hablan del cuidado, del amor y de aquellas cosas en el que el Señor está atento de tu vida. Otra frase, la cuarta, está en Mateo 27, verso 46, por favor.
Mateo 27, el versículo 46 nos dice lo siguiente. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta es otra de las frases que Jesús anunció en la cruz. Y amado, dentro del mensaje que encontramos en la cruz nos habla del abandono que Él sufre del Padre. Estando en ese lugar, en la cruz, Jesús fue abandonado por el Padre. Una separación, lo cual no se había dado, no había experimentado el Señor, no había experimentado, me refiero a Jesús, en esa condición como hombre, no había experimentado una ausencia de Dios en su vida, o el apartamiento del Padre de Él. O sea, no había surgido eso, no había vivido Él antes eso, hasta ese momento, cuando desde lo más profundo de su ser, exclama este ruego: Señor, ¿por qué me has desamparado? Para muchas personas parecía algo a lo mejor sin sentido, porque no lo entendían. Pero para una persona que siempre tenía la presencia de Dios, era algo que le conmovía. En alguna ocasión, algo que nos puede ayudar a entender un poquito esto, lo experimentó David. Cuando David pecó contra Dios, él dentro de estos salmos está hablando precisamente de ese arrepentimiento que hay en él, y dice: no quites tu Santo Espíritu de mí, vuélveme el gozo de la salvación. David experimentó la ausencia de Dios en su vida a causa de su pecado. Fue por sus iniquidades que experimentó cómo la ausencia de Dios estaba, más bien experimentó cómo se percibía esa ausencia, la ausencia de Dios en su vida. Y por eso clamó: no quites tu Santo Espíritu de mí, vuélveme el gozo de tu salvación. Otro hombre ya antes de él fue precisamente Saúl, cuando dice la Escritura que el Espíritu de Dios se alejó de Saúl, y de repente ahora algo él vivía y experimentaba que no era el favor de Dios ni la gracia de Dios, sino todo lo contrario. Ahora estaba oprimido por espíritus, estaba afligido en su pensamiento, en su ser. Lo vivió en carne propia. David lo vivió en carne propia, pero era a causa de sus acciones. Ellos experimentaron la ausencia de Dios a causa de sus acciones, pero Jesús estaba experimentando la ausencia de Dios en su vida, el distanciamiento del Padre de su vida, pero no por sus acciones, porque Él no fue mentiroso, ni ladrón, ni hipócrita. Él no fue un farsante ni un charlatán. Él no fue un adúltero, Él no fue un fornicario, Él no fue un hombre avaro, mezquino, no fue un hombre egoísta, no fue un hombre iracundo, no fue un hombre soberbio, no fue un hombre lleno de maldad y de pecado, con ojos lujuriosos o llenos de maldad y de iniquidad. Él no fue un hombre así. Él no estaba experimentando la ausencia de Dios en su vida por sus acciones, por sus hechos, sino por los nuestros. Él estaba experimentando esa falta de la presencia de Dios en su vida, no por sus pecados, no por sus iniquidades, sino por tus delitos, por tus pecados, por los míos. Jesús estaba experimentando ese dolor por lo que tú has hecho. Por eso el clamor desde lo más profundo de su ser: ¿por qué me has desamparado? ¿Qué he hecho yo, Señor? ¿Qué iniquidad encontraste en mí? ¿Qué maldad fue hallada en mis acciones, en mis obras? ¿Qué palabras fueron de tu desagrado para que tú me abandones? ¿Qué cosas he cometido sobre esta tierra, si lo único que he hecho es ayudar a este enfermo, ayudar a este leproso, ayudar a esta niña que estaba muerta, levantarla de entre los muertos? Si lo único que he hecho fue darles palabras de vida a estos hombres que me diste, a esta multitud a la cual le he dado testimonio de tu verdad y de tu evangelio. ¿Qué he hecho yo, Señor? Aquel día el Señor estaba clamando: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así es que aquel día Jesús estaba desamparado.
Yo quiero decirte que así estamos todos por causa del pecado. Estamos desamparados. Y llegará un día donde tengamos que estar delante de Dios, pero no para gozar de su presencia, sino para ser juzgados de nuestras obras y acciones. Y aquel día notarás el hecho de qué significa ser desamparado. Estás desamparado. No hay quien te defienda. No habrá quien te detenga, no habrá quien te defienda, no habrá quien detenga el castigo de Dios para tu vida, no habrá quien diga, detengan el castigo para este hombre, no habrá quien rehúse que se haga el castigo en contra de tuya por causa de los pecados. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué sucederá eso, amado? Porque el hombre entenderá en aquel día lo que significa estar desamparado, donde todas las puertas se cierran, donde no hay a dónde se aferre y se agarre para librar su vida del castigo eterno. Así estaba Jesús en la cruz. Estaba desamparado, recibiendo el castigo del Padre. Dice eso Isaías. Vamos a verlo, por favor, en Isaías capítulo 53. Isaías 53 nos dice el verso 4. Podemos leer verso 3 también, desde el 3 por favor, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido ¿de quién? ¿Por herido de quién? De Dios, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, el verso 5, y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Verso 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, mas Dios cargó en él, ¿qué cargó? El pecado. ¿De quién? De todos nosotros. Aquel día Jesús estaba siendo desamparado, no por sus delitos y pecados, sino por los tuyos, los míos. El castigo de nuestra paz. Él fue desamparado para que tú tuvieras la esperanza de ser amparado. Experimentó el desamparo de Dios para que tú y yo no lo tengamos que vivir cuando estemos delante del trono de Dios, cuando estemos delante de aquel Dios que juzgará a los vivos, a los muertos, a los reyes, a los príncipes, a los poderosos, a los más humildes, a los más pequeños en esta tierra. Dios juzgará a todas las personas, a todas las naciones, de toda lengua y de toda tribu. Compareceremos delante de Él, y entonces, para que nadie de nosotros o los que hemos abrazado la fe no estemos sin esperanza y desamparados, Cristo Jesús aquel día estuvo siendo desamparado por causa de los pecados nuestros, no por los que Él haya cometido. Así es que en la cruz del Evangelio, amado, Él experimentó el desamparo para ahora convertirse en el que te puede amparar, el que te puede defender, el abogado que puede comparecer juntamente contigo ante el tribunal de justicia. Y ahora tus pecados pueden ser perdonados por Cristo Jesús. Gloria a Dios. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor Jesucristo? Bendito es tu nombre, Señor. Gracias, Jesús. Aún hay más, otra frase más. La quinta frase que anuncia Jesús está en Juan 19, verso 28. Es una frase también muy interesante, amado. En Juan 19, verso 28. Dice la Escritura lo siguiente: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese: tengo sed. Tengo sed.
Recuerda Jesús, habían transcurrido ya varias horas que Él estaba puesto en esa cruz, desde las 9 de la mañana. Imagínate con este sol en esta región. Ahora pensemos en Palestina, en estos horarios. Un sol abrasador. Estando desangrándose por varias cosas que había sufrido, los latigazos, la corona de espinas, los clavos en sus manos, en sus pies. De frente al sol, Jesús, durante varias horas, las 9 de la mañana, las 10, las 11, 12, la 1 de la tarde, las 2, cerca de la hora novena, dice ahí, cerca de esa hora, que significa la hora novena en el horario judío, es cerca de las 3 de la tarde. Jesús estaba precisamente varias horas ya en ese lugar y dice: tengo sed, para que se cumpliese la escritura. Ahora, esto me hace recordar aquella enseñanza que daba Jesús, ahí quedó registrada en Juan capítulo 7, cuando en una fiesta, precisamente una fiesta religiosa de los judíos, donde ellos llevaban esos cántaros, simbolizando cómo la bendición vendría desde las escalinatas del templo, vendría para todas las personas que se acercaban a esa fiesta. Y era una fiesta de alegría, la gente estaba muy contenta, la gente tendría que estar muy contenta, muy llena de vitalidad, vigorosa, la gente a lo mejor entusiasmada de ese momento, de ese ritual. Pero lo único que vio Jesús aquel día fue muchos rostros secos, vacíos, áridos, sin realmente experimentar la bendición de Dios en sus vidas. Como muchos ritos que se hacen, no solamente en esta temporada, en otras temporadas. La gente hace muchos ritos y muchas celebraciones tratando de encontrar un fervor, un fuego o algo que les llene, que les satisfaga, que cumpla sus expectativas y sus anhelos, esperando un cambio, una transformación, algo mágico quizás. A lo mejor hasta se va a algún lugar muy distante tratando de recordar estos días. Y no dudo que la gente, por ejemplo, va precisamente a las tierras que se le denominan tierras santas, aquellos lugares de Palestina, buscando ahí encontrar algo que les llene y algo que sacie su vida. Y sabes, se repite lo que Jesús dijo en aquella fiesta: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Lo mismo que le dijo a la mujer samaritana: el que beba de esta agua va a volver a tener sed, pero el que beba el agua que yo le daré será para él una fuente que salte para vida eterna. Amado, sin embargo, Jesús en la cruz aquel día estaba sediento. El que creó los cielos, la tierra, el que creó las nubes, el que creó el agua, el Dios que creó todas las cosas, aquel día estaba pidiendo agua, agua. Le dijo a la mujer samaritana: dame de beber. Si tú le pidieras, si supieras quién es el que habla contigo y tú le pidieras que te diera agua, Él te daría agua viva. Amado, Jesús en la cruz estaba pidiendo agua. Y lo único que le dieron es hiel mezclado con vinagre. No sacia su sed, pero mira, Jesús no paga con la misma moneda. Aquel día no hubo una persona que humedeciese sus labios. Ahora, Jesús, si tú le pides agua, Él te puede dar precisamente agua, un agua viva. Y eso es lo que nos invita la Escritura, a través de su palabra, a través de los evangelios. Nos hace este llamado, amado, a que busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Quiero invitarte a ver lo que dice Apocalipsis capítulo 22. Verso 17. Apocalipsis 22, verso 17 dice: y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua
de la vida gratuitamente. Tome del agua gratuitamente. Ahora Jesús puede ofrecer un agua verdadera, viva, que te satisface. Es agua que sacia tu ser, tu alma, la cual no encuentras en este mundo, solamente está en Jesús. Y Él la ofrece y además no cobra. Es gratuita. No tienes que pagar nada, lo único que tienes que venir es con un corazón reconociendo tu necesidad, humillado delante de Cristo. Y si reconoces que tienes necesidad de Jesús, puedes venir a Él entregando tu vida a Él y Él sacia tu alma, Él sacia tu ser. Amén. Él da esa agua viva que sacia. Y no te la da nada más para un tiempo, para un momento. Es un agua que constantemente, conforme el cristiano, el creyente va y pide esa agua y prueba esa agua, estará siendo saciado. Así es que si estás tú en Cristo, ¿qué tienes que estar buscando en las cosas de este mundo? ¿Para qué tratar de saciarte en las cosas de este mundo, en las algarrobas, en las cosas de este mundo, en los charcos, en los abrevaderos, en las cosas que están realmente en este mundo, que están enmohecidas, están putrefactas? ¿Por qué quererte saciar en las cosas de este mundo si estás en Cristo Jesús? Es mejor que vayas realmente a la fuente de agua viva que es Cristo Jesús. Aquel día dijo Jesús: tengo sed, porque ahora nos ofrece esa agua viva. Gracias, Señor. El siguiente punto está en Juan 19, por favor, verso 30. Juan 19, verso 30 dice aquí: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es. Esta es una frase muy importante en el mensaje de la cruz. Dice que cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Consumado significa todo está pagado. Todo está pagado. Todo ha sido pagado. ¿Y sabes qué es lo que ha sido pagada? Tu deuda. Veamos lo que nos dice, cómo nos lo describe aquí Colosenses, por favor, capítulo 2, verso 13. Colosenses 2, 13. Dice la Escritura lo siguiente: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Eso está en Colosenses 2, del verso 13 al 14. Entonces lo que nos dice esta parte de la Escritura, amado, es que Cristo Jesús murió por nosotros para perdonar nuestros pecados. Estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos, y Él nos perdonó. ¿Por qué nos perdonó? Porque esa acta, esa sentencia que estaba en contra de nosotros, Él dijo: yo la pago. Su condena, el castigo que Él merece, la pena que Él merece, yo estoy dispuesto a pagar en lugar de Él. Que no lo pague Él, cóbrenmelo a mí. Él no lo va a pagar, Él no va a pagar nada de estas cosas, cóbrenmela a mí. Eso fue lo que hizo Jesús en la cruz. Todo está pagado. Por eso se atrevió Él a decir esta frase: consumado es. Ya todo está pagado. No me debes. No me debes nada. ¿A quién Jesús le declara esta frase? Aquel que se arrepiente, se entrega a Jesús. Le dice: ya está pagado, yo pagué por ti. Tus pecados te son perdonados. Por eso Jesús tenía la autoridad, gloria a Dios. Él tenía la autoridad para perdonar pecados, por lo que Él estaba por hacer, dar su vida. Todo está pagado. La última frase, amado, estando Jesús, además de decir que consumado es, en Lucas 23, 46 nos dice que Él hace esa última oración estando
en ese momento en la cruz. En Lucas 23 nos dice lo siguiente, el verso 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Yo creo que esto último que vemos es en relación al hecho de que Jesús dio su vida, y no solamente una parte de su vida. Al decir la Escritura que era necesario que se derramara sangre para que la persona pudiera ser justificada, perdonada, no implicaba que podría ser un pacto solamente sangrando un poquito alguna parte de su cuerpo y entonces en base a esa sangre se hiciese un nuevo pacto. La persona que tenía que ofrecer su sangre tendría que estar implícito en eso, el que entregara no solo su sangre, sino su vida. Y eso es lo que hizo Jesús. No solamente dio su sangre, se dio todo Él, se entregó a sí mismo, dio toda su vida por nosotros. Y dice Romanos: si acaso alguno osaría dar su vida por el justo, pero ¿quién va a dar su vida por el pecador? En esto se muestra el amor de Dios, que nosotros siendo pecadores, Él dio su vida por nosotros. No solamente dio un poco de Él, dio toda su vida por nosotros. Y aquella ocasión cuando Jesús está haciendo esta oración, amado, está entregando toda su vida, diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Recibe toda mi esencia. Jesús aquel día entregó su vida y fue declarado muerto. Aquel día murió Jesús, murió por nosotros, para que pudiéramos tener la esperanza de la vida eterna. Yo quiero invitarle, ¿qué le parece si terminamos escuchando un canto? Vamos a escuchar un canto. Vamos a ponernos de pie, por favor. Cierre sus ojos ahí en su lugar, así de pie. Cerremos nuestros ojos. Dice la Escritura que el Evangelio o el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden. Para aquel que rechaza el mensaje de la palabra de Dios. El mensaje de la palabra. Es locura la cruz. Pensar que alguien murió hace 2000 años y que a través de esa muerte Él vino a hacer algo en bien o en beneficio de la humanidad. A veces la gente dice, yo creo que eso solamente es como una historia, pero en realidad, dice la gente, a veces no se ve realmente el cambio. Ese cambio empieza cuando hay personas que conocen a Jesús con un corazón sincero. Empieza su vida a ser un cambio. Su vida es diferente, creyendo precisamente en el amor que Jesús ha dado por Él en la cruz. Amado, todos los que reconocemos lo que Jesús ha hecho por nosotros, no solamente en este tiempo, sino todos los días, todo momento podemos agradecerle, darle gracias por lo que Él ha hecho en la cruz. Él vino a dar su vida y por eso la Escritura nos dice que es el mensaje, un mensaje muy importante por el cual las personas pueden encontrar esa salvación. A los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. En una obra que se llevó a cabo hace cerca de 2000 años, un hombre murió, pero no era cualquier persona, era el Hijo de Dios dando su vida por nosotros,
para que nosotros viniéramos a Él, nos volviéramos a Él, buscáramos su consejo, su palabra y su presencia. El mensaje de la cruz es un mensaje en el cual está implícita la salvación, la sabiduría de Dios, el poder de Dios, la justificación, la redención, la santificación en Cristo Jesús. Al dar su vida en la cruz, encontramos esa sabiduría de Dios para rescatarnos. Si hay algún motivo en el cual el hombre se puede gloriar, como dice la Escritura, gloríese en el Señor, en que le conoce, en que has abrazado esta obra de Dios, la salvación a través de Cristo Jesús. Vamos a escuchar este canto y démosle gracias a Dios, a Cristo Jesús, por su vida, por darlo todo por nosotros. El Nazareno sufrió por mí lo golpearon, por mí lo escupieron, por mí lo azotaron. El Nazareno sufrió por mí, con su corona de espinas por mí. Lo crucificaron por mí y lo traspasaron por mí. El Nazareno sufrió por mí, por mí sufrió, por mí, por mí, por mí. El Rey del cielo murió. Así es, amado que me escuchas, el Señor no cometió pecado. Nosotros cometimos todos esos pecados y a Él lo crucificaron. Nuestros pies corrieron a hacer el mal y a Él se los traspasaron. Nuestras manos, cuántas cosas no hicieron, cuánto daño hicieron nuestras manos, y a Él se las clavaron en ese madero. ¿Cuántas veces no maquinamos nuestros pecados en nuestra mente? ¿Cuántos pecados no hicimos? Y a Él por cada pecado una espina le traspasó su cuero cabelludo. Oh Señor, nadie pudo tomar nuestro lugar, Señor, solamente tú, Señor. El Nazareno sufrió por mí, por mí lo golpearon, por mí lo escupieron, por mí lo azotaron. El Nazareno sufrió por mí, con su corona de espinas por mí. Lo crucificaron por mí y lo traspasaron por mí. El Nazareno sufrió por mí, por mí sufrió, por mí, por mí, por
Padre. Así es. Nadie, Señor, pudo tener ese amor, Señor, tan Así grande, es, Señor. Señor. Solamente tú, Señor, nos has amado tanto, En Señor. nombre tuyo, Señor. Gracias, Jesús. Oh, Padre. Sí, Señor. Tan grande fue el amor de Dios. Así es, Señor. Que hasta la cruz llegó. Tan grande fue su amor, que cada gota de su sangre dio. Fue por mí, fue por ti. Hoy puedes darle gracias. Perdonarnos. Dale gracias a Jesús por lo que Él ha hecho. Levanta tu mano si tú quieres hacerlo, reconociendo ese sacrificio que Él ha hecho por ti. Y este es el propósito, liberarte. Él quiere liberarte. Libre para amar. Para que conozcas este amor y vivas este amor. Y para hacer el bien. Aquí está Jesús entre nosotros. Es momento de que tomes una decisión. Tan grande, Señor, tan grande fue tu amor, Señor. Porque solamente el Señor te puede perdonar. No hay otro Dios, no hay otro hombre que pueda perdonar tus pecados. Solamente el Señor. Él está aquí. Él está aquí. Dile al Señor. Dile, perdóname, Señor. Dile, ya no quiero ser igual, Señor. Gracias por tu amor, dile. Gracias por todas las atenciones que me has dado, aún sin merecerlo, Señor, dile. Tan grande fue el amor de Dios, que hasta la cruz llegó. Tan grande fue su amor, que cada gota de su sangre dio. Fue por mí, Fue por mí, fue por ti, fue por ti, para perdonarnos. fue por mí, Fue por mí, fue por ti, fue por ti, para hacerte libre, libre para amar y para hacer el bien. fue por mí, Fue por mí, fue por ti, fue por ti, para perdonarnos. fue por mí, Fue por mí, fue por ti, fue por ti, para hacerte libre, libre para amar y para hacer el bien. Así es, Señor. Gracias, Señor, porque es real lo que nos dice este canto, Señor. Fue por nosotros, para hacernos libres. Libres para conocer tu amor, Señor, para experimentarlo, para amar también, Señor. Gracias, Señor, porque lo has hecho por nosotros. Ayúdanos, Señor, que venga esa libertad. Dice tu palabra que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Que el que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Señor, que venga esa libertad que solamente tú puedes dar, Señor. La libertad
la esclavitud, de la opresión, de la aflicción, Señor, la libertad del pecado, Señor. Aún, Señor, de esas conciencias manchadas, culpables. Gracias, Señor, porque a través de tu sacrificio, Señor, encontramos esa libertad. En el nombre de Jesús, que así sea, Señor. Tú actúes con esa libertad en aquellos corazones y vidas de personas que te buscan, quieren conocerte, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a poder, Señor, guardarla, reflexionar en ella. Gracias por este mensaje que está en la cruz. Ayúdanos, Señor, en el nombre tuyo. Amén.